Bueno, ¿qué tal? Esta es la clase de gimnasia 2 para la Universidad Católica y el tema de hoy va a ser las gimnasias en los sistemas educativos actuales. Bueno, esta clase no responde a ningún apunte, es algo que yo fui armando teniendo en cuenta cuestiones tales como mi experiencia y basada también en los diseños curriculares de nivel inicial, actual, o sea, jardín de infantes, y nivel primario, escuelas primarias. Bien, nosotros venimos hablando de la gimnasia en los distintos ámbitos, ¿no? Hablamos de la gimnasia en los gimnasios, hablamos de la gimnasia en el ámbito de los clubes, y también vamos a hablar de la gimnasia en el ámbito de las escuelas. Un videito ahí para acompañar, y ahí está. Bueno, eh, creo que llegó un momento después de haber hablado tanto de gimnasia, lo que es la gimnasia, la historia de la gimnasia, las diferentes corrientes históricas, las diferentes corrientes modernas, que estamos viendo, ¿no? Como la antigimnasia, o contemporáneas, ¿no? Porque las modernas son las escuelas gimnásticas, ¿no? Y contemporáneas son la antigimnasia, la aeróbica, el método Feldenkrais, que vimos, la autonía, la yoga. Podríamos decir que esos son los métodos gimnásticos que se fueron derivando de las gimnasias de la modernidad para pasar a métodos gimnásticos basados en la contemporaneidad, o sea, más actuales. Pero claro, la gimnasia también se desarrolla en espacios que tienen que ver como los formales. Estamos hablando de las escuelas. Y las escuelas, digamos, el ámbito formal de la educación, está dividido en tres niveles, o cuatro, podríamos decir. El nivel inicial, que es el jardín de infantes, más conocido como el jardín de infantes. El nivel primario, que es la escuela primaria, que va de primero a sexto grado, ¿no? Y se divide en dos niveles, de primero a tercero y de cuarto a sexto, y el nivel secundario, que también va de primero a sexto y también se divide en dos niveles, o en dos partes, podríamos decir, de primero a tercero y de cuarto a sexto. Y por último, decíamos lo que podríamos mencionar como el cuarto nivel, pero ya donde la educación física no está presente, por lo menos no como un área o un contenido o una materia, que es la universidad, a menos que estudiemos educación física. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué lugar ocupa la educación física en cada uno de esos niveles. El nivel inicial, que yo te dije al principio de la clase que está, es el jardín de infantes, también lo integra el jardín maternal, ¿sí? El jardín maternal, que tiene 3 años, también es parte del nivel inicial. Tenemos dos partes del nivel inicial, que una es el jardín maternal y otra es el jardín de infantes. Nosotros, por el momento, los diseños curriculares no contemplan el ingreso de profesores de educación física al jardín maternal, pero sí al jardín de infantes. El jardín de infantes tiene 3 años. En el jardín de infantes o nivel inicial, la educación física es considerada como un área. Y para ello comparte también como un área lo que es, por ejemplo, un área especial, lo que es, por ejemplo, materias tales como música. También otras áreas la construye la matemática, la constituye la matemática, la lengua, naturales y sociales. Y otros contenidos más, pero cada uno de estos, así como la educación física, están considerados áreas. Eh, y el docente de educación física es considerado profesor. Por otro lado, en la primaria, que tiene 6 años, la educación física es un contenido que también es un área especial, ¿sí? O una materia especial. Pero, ¿cuál es la diferencia entre jardín y primaria? Que en jardín, nosotros elaboramos informes, donde vamos informándoles tanto al jardín, directora, maestra y familias,
cómo se va desarrollando los contenidos, o cómo los niños van desarrollando los contenidos propuestos por el área de educación física. En primaria, en cambio, que dura 6 años, nosotros hemos dicho que la educación física va de primero a tercero y de cuarto a sexto. Entonces, ahí la educación física, que también es un área, ya comienza a calificar. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza a poner, que comienza a evaluar y a calificar, eh, poniendo observaciones. Por ejemplo, en el ciclo básico, que es de primero a tercero, pone notas conceptuales. Eh, muy bien, bien, regular. Y en cambio, en cuarto, quinto y sexto, ya ponemos una nota, ¿sí? Ya es nota numérica. Y luego pasamos a la secundaria. Ya en secundaria, que va de primero a sexto, y que tiene dos partes, dijimos, de primero a tercero y de cuarto a sexto, la educación física deja de ser un área y es considerada una materia más. Así como sociales, así como natural, perdón, como inglés, así como construcción de la ciudadanía, así como naturales, así como, no sé, podría ser, se me ocurre biología y otras tantas. Por lo tanto, el profe está a la par de los demás docentes. Digamos, ya no hay un docente o una MG, maestra de grado, o una MS, maestra de sala, como en el jardín. Acá todos los profes ocupan el mismo lugar de importancia. Y la educación física no es una materia especial, es una materia más. No es un contenido especial como en primaria, es una materia más. No es un área especial como en el jardín, es una materia más, como las que te mencioné. Y también se evalúa, se califica con una nota, que puede ser del 1 al 10. Los chicos y las chicas se pueden llevar la materia como no, de acuerdo a si la aprueban o no. Muy bien. ¿Por qué te hago todo este recorrido en nuestra materia, que es Gimnasia 2, de la educación física? Porque nosotros tenemos que entender que para cada nivel educativo, inicial, primaria, secundaria, la gimnasia está presente. La gimnasia está presente. Y lo que tenemos que diferenciar son los diferentes contenidos que como profe de educación física le vamos a brindar a nuestros alumnos, entre los cuales podemos encontrar un montón de contenidos que están en el diseño curricular y que nosotros tenemos que respetar y dar, porque el diseño curricular es prescriptivo. ¿Qué quiere decir que sea prescriptivo? Nosotros no podemos hacer otra cosa que otros, no podemos brindar otros contenidos que los que están en el diseño curricular. Por tanto, hacemos una pausa aquí, ponemos desde el principio, ahí, ponemos una pausa, y para confirmar esto que yo te estoy diciendo, te quiero mostrar los diseños curriculares, ¿no? Diseño curricular para la educación primaria y diseño curricular para el nivel inicial. Luego, en otra clase, nos vamos a ocupar especialmente del diseño curricular para la educación secundaria. Pero en esta vamos a hablar de diseños curriculares de nivel inicial, jardín de infantes, y de nivel primaria. No tanto hablar del diseño, más que todo ver cómo en ambos diseños podemos encontrar contenidos de gimnasia y podemos diferenciar los contenidos de la gimnasia de los demás contenidos. ¿Sí? Entonces, cuando uno entra al diseño curricular, lo primero que tiene que buscar es el índice. Allí en el índice vas a encontrar, vamos a avanzar, a ver si lo encontramos el índice por aquí. No, ya pasamos el índice. ¿Ves que acá área? ¿Ves? Área de la enseñanza. Formación personal, dice, ¿no? Pero bueno, nos pasamos. Vamos a volver para atrás. Vamos a ver si encontramos el índice donde dice en qué página está la educación física. Un poquito más para atrás, ahí, más para atrás, acá. Este es el índice.
¿sí? ¿Ves? Vos vas a encontrar aquí todas las áreas. ¿eh? A partir de, ¿ves que dice áreas de enseñanza? Y dice formación personal y social, matemáticas, prácticas de lenguaje, ámbito natural y social, educación artística, educación física, educación digital, programación y robótica. Estos son todos los contenidos que en el jardín, a través de las áreas, se le ofrecen a los niños y a las niñas, entre los cuales, como mencionamos, está la educación física, que en este caso la podemos encontrar en la página 75. Entonces, avanzamos a la página 75, donde tenemos eh, a la educación física. Me pasé, vamos un poquito más para arriba nomás. 85. Este también es un ejercicio, ¿no? Como para que vos también puedas buscar. Y llegamos finalmente a lo que es área de enseñanza, educación física. Lo que yo te decía, la educación física es un área más en el nivel 100. Y avanzamos. Vos te vas a encontrar con lo que son los contenidos de la educación física. Entonces, entre estos contenidos, que ahora lo vamos a ir leyendo, vamos a diferenciar un poco dónde está la gimnasia, cómo se da la gimnasia, y a diferenciarlos de otros contenidos. ¿Sí? Bien, te vas a encontrar con diferentes bloques. ¿Cómo te das cuenta cuando hablamos de gimnasia? Bueno, por dos cuestiones. Primero, por cómo está anunciado el bloque. Aquí tenemos un bloque que dice, perdón, se me fue, se me subió, ahí está. Decíamos, el primer bloque que dice bloque prácticas corporales en el conocimiento de sí mismo. Y vamos a encontrar contenido, aquí abajo, ves a la derecha, vamos a agrandarlo como para que, porque ahora vamos a fijar nuestra atención en el contenido. Ahí. Identificación y reconocimiento del propio cuerpo en su globalidad y en sus partes. Reconocer las partes del cuerpo, explorando las mismas, reconocer los lados de su propio cuerpo de manera global. Bueno, aquí esto podríamos darlo con algún contenido que sea juego, no necesariamente gimnasia. Así que vamos a avanzar. Bueno, acá podríamos tener un contenido que tenga que ver con la gimnasia. Y dice, exploración de las posibilidades motrices en las acciones globales y o en las acciones segmentarias. Y dice, ¿cómo desarrollarlo? Explorar posturas y desplazamientos. Ya cuando hablamos de desplazamientos, estamos hablando de gimnasia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los desplazamientos? Correr, caminar, saltar, hacia adelante, hacia los costados. Yo me estoy desplazando. Rolar, girar, son desplazamientos. Descubrir en el propio cuerpo acciones que impliquen flexión, extensión, movilidad, inmovilidad, rapidez y lentitud. Estas son todas acciones que yo empleo al momento de generar desplazamientos. Explorar posturas y la combinación dinámica de posturas y desplazamientos. Registrar e identificar el propio cuerpo en acciones que impliquen tensión, relajación, flexión, extensión, movilidad, inmovilidad, rapidez, lentitud, entre otras. ¿Y cómo cierro este contenido? Descubrir y registrar la predominancia de la constancia, ya es otra cosa. Bien, ¿se entiende? Esto es un contenido de la gimnasia. Vamos a avanzar hacia otro bloque. Bloque, prácticas corporales en el conocimiento de sí mismo. Fíjate vos. Y dice, percepción y reconocimiento del ritmo propio y de ritmos externos. Acá estoy en un contenido puramente de gimnasia, porque estoy trabajando lo que es el ritmo. Por lo tanto, estoy trabajando una capacidad, que es, el ritmo es una capacidad coordinativa, así como lo es el equilibrio. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando hablamos de las capacidades coordinativas del pasado, que avanzamos en las capacidades condicionales, que eran las básicas, que son la flexibilidad, la flexibilidad, bueno, eran 4. Ahora se me agarraron de la cabeza. Pero, digamos, entre las, tienes por un lado las capacidades condicionales, la flexibilidad, la fuerza,
y me voy a seguir acordando de a poquito, tengo una laguna ahora. Y las capacidades coordinativas, por otro lado, entre las que estaba, por ejemplo, el ritmo. Entonces dice, percibir en el propio cuerpo el ritmo cardíaco y respiratorio. Reconocer y acomodar algunas acciones motrices y ritmos externos. Identificar y reconocer el ritmo en algunas acciones propias. Ajustar acciones motrices a ritmos externos. Todo eso es gimnasia, porque tiene que ver con una capacidad coordinativa. ¿Sí? Avanzamos con otro contenido de gimnasia, perdón. A ver, vamos a avanzar. Bloque de prácticas corporales en la construcción de habilidades motoras. Este es puramente gimnástico, ¿no? Habilidades motoras. Las habilidades eran correr, saltar, caminar, ¿sí? Lanzar. Acciones motores, contenido, ¿no? Acciones motores que involucran habilidades locomotivas. Entonces dice, desplazamiento de diferentes formas, saltar, ¿ves? De diversas maneras, controlando las caídas, transportar objetos utilizando distintas partes del cuerpo, ¿eh? Desplazarse de diferentes formas, variando direcciones y sentidos, saltar de diversas maneras, variando direcciones, trasladar o conducir objetos impulsados con los pies y otras partes del cuerpo. Desplazarse de diferentes formas, variando ritmos y o direcciones y sentidos. Saltar de diversas maneras, variando apoyos y equilibrando las caídas. Bueno, variando apoyos quiere decir salto con un pie, salto con otro pie, salto con los pies juntos, salto con los dos pies separados, ¿sí? Esos varían los apoyos. Vamos a avanzar. Bloque, pérdidas corporales en la construcción de habilidades motoras, otra vez habilidades motoras, y dice, combinación de acciones motrices en forma secuenciada o simultánea. Bueno, cuando hablamos de combinación de habilidades motoras, de habilidades motrices, estoy hablando de cómo estas habilidades básicas, que son correr, saltar y lanzar, las combino. ¿Cómo correr y saltar, por ejemplo? O saltar y lanzar. ¿Sí? Esas son la combinación de habilidades motrices. Entonces, yo secuenciar dos acciones motoras locomotivas con control global. O sea, en una misma acción global combino dos habilidades. ¿Sí? Correr y saltar, ¿ves? Caminar y empujar. Avanzamos. Utilización de acciones globales y segmentarias y combinación simples en la resolución de juegos y tareas. Acá vamos a ver, resolver juegos y tareas con acciones globales empleando habilidades motoras básicas. Bien, sí, podría ser. Aquí estamos también en una cuestión que nos indica que ya comenzamos a meternos en lo que es juego. Pero claro, acá nos vamos a encontrar con dos cosas diferentes, que suceden mucho, mucho, mucho en el jardín. Y de lo cual nosotros tenemos que empezar a diferenciar los contenidos. No es lo mismo enseñarle a jugar a un nene que mediante un juego enseñarles cuestiones que tengan que ver con contenidos de gimnasia. Vuelvo a repetir. No es lo mismo enseñarle a jugar a un nene que mediante un juego enseñarle cuestiones que están vinculadas con la gimnasia. Por ejemplo, yo le puedo enseñar a un nene un juego de persecución. Por ejemplo, una mancha. O le puedo enseñar un huevo podrido. O le puedo enseñar un oso dormilón. ¿Qué características tienen los juegos? Bien, los juegos tienen características propias, que son, en principio, como sí. Esto de que yo me meto en un mundo imaginario, que está extrapolado de la realidad. Pero además de eso, el juego tiene reglas, ¿no? Entonces yo tengo que decir, bueno, en la mancha hay uno que mancha, otro que salva y el resto que son perseguidos. Entonces, de acuerdo al tipo de mancha, voy a tener, además de esas dos reglas fundamentales, otras reglas que la van complementando. Si yo juego una mancha estatua, al que toco se queda quieto hasta que me salva el salvador. Bien, ahora, si le explico un juego de, por ejemplo, del oso dormilón,
Bueno, yo le voy a decir, mirá, estamos en una aldea, ahí estamos en el como sí, ustedes son indiecitos, sigo con el como sí, y tengo que despertar al oso que ocupa un lugar importante de la aldea, no me deja entrar a la aldea, hay que despertarlo para que se corra de ahí. Entonces, ¿cómo hago? Voy caminando despacito y cuando llego, lo tocamos o le gritamos algo. Pero el oso se va a despertar y nos va a correr a todos. Yo no me voy a quedar quieto. Tengo que correr e ir ocultarme en la cueva para que el oso no me agarre. Bueno, ahí tenemos un juego de persecución que tiene reglas claras, ¿sí? Eso es un juego. Ahora, otra cosa es explicar contenidos de la gimnasia mediante un juego. Por ejemplo, juego a que soy una rana y salto. ¿Sí? Juego a que soy, eh, no sé, una tortuga y camino despacito, ¿no? Entonces ahí voy comiendo las habilidades, ¿sí? Entonces, utilizo un juego o un como si para desarrollar las habilidades. Fíjate que la intención es diferente. La intención es diferente. Por otro lado, no tenemos que olvidar las características principales de la gimnasia, que eran dos: intencionalidad y sistematización. Por lo tanto, yo tengo que respetar estas dos características para que el niño vaya aprendiendo lo que son las habilidades motoras. Y sobre todo, para que yo pueda ir avanzando cada vez más en el desarrollo de las habilidades, para luego, en un momento determinado, combinado con el desarrollo de cada niño y cada niña, llegado el momento apropiado, biológico, psicológico o psicomotriz, yo pueda comenzar a combinar, como mencionamos recién, las habilidades. Esto de correr y saltar, correr y lanzar, o tres habilidades que no se da mucho en el jardín, pero se puede dar, que es correr, saltar y lanzar. ¿Se entiende? Por lo cual, aquí yo voy diferenciando los contenidos, lo que es por un lado juego y lo que es por otro lado gimnasia. También en el diseño curricular voy a tener otros contenidos, porque no son los únicos contenidos estos. Voy a poder también, fíjate vos, con el bloque prácticas corporales en el ambiente natural, es decir, actividades que tengan que ver con relacionarme con la naturaleza, hacer campamentos, salir de excursión, percibir qué pasa en la naturaleza, los olores, los colores, lo que me produce el frío, el calor, el sol, el viento. Vamos a ver algunos contenidos como para poder diferenciarlos con más claridad. Fíjate, contenido: descubrimiento de sensaciones y emociones durante la realización de acciones motrices en la naturaleza. Lo que hablábamos recién, las sensaciones que me produce a mí la naturaleza. Exploración, descubrimiento y experimentación de acciones motrices y juegos en ambientes no habituales. Resolución cooperativa de actividades y tareas comunitarias que son propias del ambiente natural. ¿Ves que esto ya no tiene tanto que ver con la gimnasia? ¿Sí? Identificación de riesgos para la prevención en el cuidado individual y grupal. Y acá, fíjate que me meto ya en un bloque que no tiene que ver tanto con la gimnasia, pero que tiene que ver con el juego, que dice prácticas corporales en el juego y en el jugar. Entonces vos te metés y dice la construcción de las prácticas neuromotrices, o sea, esto de aprender cómo yo juego, cómo se debe jugar tal o cual juego. Juegos individuales y masivos con habilidades motoras. Ahí sí, ¿sí? Estoy enseñándole juegos que involucran habilidades. Puedo combinar juego y gimnasia. Ahí combino. Juegos y rondas tradicionales propios de la edad y de la comunidad. Acá estoy mezclando los juegos con la historia y con la tradicionalidad. Ya no es predominante la gimnasia. Bien. Bueno, esto era para mostrar un poquito los contenidos del jardín, del nivel inicial, y de poder darte la pauta de cómo lo diferenciamos, de cómo diferenciamos los contenidos entre lo que es gimnasia, jugar y vida en la naturaleza. ¿Sí? Que son tres contenidos bien diferentes. Bien, dejamos el nivel inicial, vamos a hacer así ya lo dejamos atrás, lo tachamos, y nos metemos en el diseño curricular para la educación primaria. ¿Sí? Bien. Vamos nuevamente al índice, con cuidado para no pasarnos.
a ver, aquí. Y entonces nos vamos a encontrar con prácticas de lenguaje, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, juegos y educación física, que está en la página 311. Avanzamos hacia la 311. Esto está buenísimo porque vamos avanzando rápido, ¿no? Es rapidísimo esto. Y llegamos a la 311. Aquí estamos. Bien. Ah, no, mira, educación artística. ¿Por qué? Qué raro. Decía 311 educación física. No sé, vamos a ver otra vez, por ahí me equivoqué yo. Perdón, esto puede pasar. Estamos aquí, vamos al principio. A ver si encontramos el índice. Yo estoy seguro que leí 311. Ah, leí mal. Educación física estaba abajo de todo. 371. Mala mía. Hay que estar atento. 371, avanzamos. 26, 70, acá. Muy bien. Y aquí nos encontramos con educación física. Nivel primario tiene otra carátula. Y avanzamos en el contenido. Vamos a los bloques. También tenemos bloques, ¿ves? Bloques. Pero en el caso de la primaria, los bloques están, o los contenidos, mejor dicho, están divididos por bloque. Al mismo tiempo, cada bloque, cada año tiene sus propios bloques de contenido. Vas a encontrar contenidos para primer año, con sus bloques, contenidos para segundo grado o año, con sus bloques, y así hasta llegar a sexto. ¿Sí? Agrandamos un poquito ahí. Vamos a manera de ejemplo, vamos a ver solamente primer grado. ¿Dale? Porque si no se va a hacer muy larga esta clase para el sentido real que tiene, que es mostrarte a vos los contenidos. Ahí está. Bien, contenidos. Este tiene un título. Conciencia constitucional, conciencia y constitución corporal. Nociones corporales y capacidades motoras. Obviamente, cuando hablamos de esto, estamos hablando de gimnasia, ¿no? Contenidos. Reconocimiento de las posibilidades motrices globales. ¿Sí? Identificación y utilización de nociones sobre su propio cuerpo. Identificación y utilización de nociones sobre su propio cuerpo. Utilización espontánea de la predominancia lateral, derecha, izquierda, ¿sí? Arriba, abajo. Reconocimiento de la derecha y la izquierda en su propio cuerpo, lo que hablamos recién. Reconocimiento de la fuerza y la velocidad en algunas acciones motrices. Nos metemos acá en las capacidades básicas, ¿no? De acá vamos a ver velocidad, fuerza, flexibilidad. Experimentación de posibilidades de movimiento segmentario de las extremidades. Esto es, qué posibilidades tenemos de hacer acciones con los brazos y con las piernas. Reconocimiento de algunos cambios corporales vinculados con la actividad física, ritmo respiratorio, sed, fatiga, sensación de calor y frío. Control global de acciones que impliquen habilidades básicas y combinadas, lo que hablábamos recién. Habilidades básicas, correr, saltar, lanzar, y combinadas, esto de correr y lanzar, lanzar y correr, o saltar y lanzar, o las tres, ¿no? Correr, saltar y lanzar. Bien, avanzamos a otro bloque. ¿Para qué quiero leerte? Fíjate cómo titula acá el bloque Conciencia y Constitución Corporal. Dice, en este ciclo, los niños requieren aprender nociones sobre su propio cuerpo, que les posibilitan conocerse e ir integrando saberes con relación a sí mismos. Que esto es un poco, si vos vas, por ejemplo, al contenido de la materia, tiene que ver con esto, con la posibilidad que tiene la gimnasia de brindar a través de su desarrollo el conocimiento de sí mismo, de las habilidades y las capacidades. Se afianzan en este periodo el conocimiento global y parcial del propio cuerpo,
el reconocimiento y el uso de diferentes posiciones y posturas, las propias posibilidades de movimiento, un control progresivo de las acciones motoras, llegando a las habilidades básicas a su estadio maduro. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tanto en jardín como en primaria como en secundaria, vos vas a ver las habilidades. No es que porque viste habilidades en primaria, en jardín, no las vas a ver en secundaria o en primaria. Las vas a ver, pero adecuadas a las posibilidades de cada momento. ¿Sí? Por ejemplo, en jardín la vemos a través de reconocimiento de las habilidades. En primaria la vemos, ya las reconocemos las habilidades, sabemos cuáles son, y empezamos a desarrollarlas y llegar a un estado maduro, como dice acá, a un estadio maduro. Y con la posibilidad de combinarlas. Y luego, en la secundaria, ya estando en este estadio, la relacionamos a lo que son los deportes. O sea, las capacidades y las habilidades vinculadas a los deportes. Y un inicial reconocimiento de algunas capacidades. Es decir, en primer grado vos trabajás las habilidades en un estadio maduro y empezás a trabajar puntualmente las capacidades y su utilización en diferentes movimientos. ¿Sí? Bien. O sea que las capacidades y las habilidades las vas a trabajar siempre. O sea que la gimnasia va a estar presente siempre. Porque cuando hablamos de habilidades y hablamos de capacidades, estamos hablando de gimnasia. Bien, te quiero cerrar con el siguiente bloque. Vamos a ver cómo se llama. Bloque de prácticas gimnásticas. Mira, atléticas y acuáticas. Habilidades motoras, básicas y combinadas. En este ciclo se debería alcanzar el estadio maduro de las habilidades motoras básicas. Esto de solo correr, solo saltar y solo lanzar. Y el desarrollo de las habilidades combinadas. Saltar y correr, saltar y lanzar, ¿sí? Pensando de combinaciones simples, pasando por de combinaciones simples a dos habilidades, a combinaciones más complejas de 3 o más hacia el tercer año. O sea, nosotros como objetivo tenemos que en estos 3 años de primaria, primer grado, segundo y tercero, tenemos que lograr que los niños comiencen o terminen de desarrollar las habilidades básicas y comiencen a combinarlas, ¿sí? En 2 y en 3 posibilidades. Las acciones motoras se deben atender y enseñar desde la variabilidad de la práctica para favorecer la adquisición de los esquemas que posibiliten el desarrollo de futuras habilidades específicas de la gimnasia, en el movimiento expresivo, el atletismo, la natación y los deportes colectivos. Quiero decir que en la natación, en los deportes en grupo, por ejemplo, o juegos en grupo también, que esto es de cooperación, de oposición y de competencia, van a estar incluidas las habilidades y las capacidades. Y a través de la presentación de esos juegos, yo ayudo a que se desarrollen. El atletismo, la natación y los deportes colectivos también. La presente es una etapa de construcción de una disponibilidad variable del movimiento que posibilitará el aprendizaje de acciones de mayor complejidad para resolver múltiples situaciones motoras de las prácticas corporales de las cuales la educación física es responsable de su enseñanza. Las habilidades motoras básicas y sus posibles combinaciones se deben enseñar en un contexto de significación y atendiendo a la variabilidad de las prácticas para favorecer la adquisición de esquemas que posibiliten el desarrollo futuro de habilidades específicas de la gimnasia en el movimiento expresivo, el atletismo, la natación y los deportes. Es decir, yo tengo que enseñar las habilidades de tal manera que el chico pueda o la chica pueda realizar diferentes actividades vinculadas a la gimnasia y que se dé cuenta de qué manera las tiene que usar en cada una de ellas. Y que se dé cuenta que en cada una de ellas varía la utilización de las habilidades. ¿Sí? Bien. Vemos algunos ejemplos y ya cerramos. Contenidos. Acciones globales y segmentarias empleando habilidades motoras básicas y combinadas. Lo que hablábamos recién. Nociones espaciales temporales de las acciones motoras, arriba, abajo, adelante, atrás, cerca, lejos, rápido, lento. Diferentes formas de desplazamiento en la resolución de tareas y juegos. Digo, hago un juego y yo sé que ese juego requiere que por momentos me desplace rápido, por momentos me desplace lento, ¿sí?
o que salte, o que lance, o que corra. ¿Se entiende? Esto es el momento oportuno para utilizar la habilidad o la capacidad de acuerdo a cómo lo requiere la actividad, el juego o el deporte que estoy realizando. Diferentes tipos de saltos en extensión y dirección. Exploración de diferentes formas de equilibrio y reequilibración variando apoyos y alturas. Bueno, y así puedo seguir mencionando. Lo que te quiero mostrar aquí es un poco cómo lo aprendido en primer año y en esta parte del año segundo va cobrando sentido cuando lo volcamos a lo que el año que viene vamos a empezar a ver, que es este aprendizaje de la gimnasia volcado a un contexto especial como es la escuela. Digamos, la escuela requiere que nosotros como profe de educación física le enseñemos a los chicos las habilidades y las capacidades a través, por ejemplo, de juegos, a través de actividades que les permitan no solo desarrollarlas, sino una vez que las tengan, como decía el apartado. Eh, eh, no, o sea, no solamente llegar al estadio maduro, sino que cuando estén en distintos contextos de juegos, en distintos momentos de la práctica deportiva, puedan diferenciar qué tipo de habilidad y de qué forma, tanto la habilidad como la capacidad, la tengo que usar. ¿Sí? Eso es importante. Y esto es un poco para mostrarte que la gimnasia estará presente durante toda nuestra vida profesional en la escuela. Cuando nosotros vimos en diferentes apuntes cómo vamos relegando la gimnasia, es porque en realidad no la relegamos, sino que no la reconocemos como tal. Lo importante es que, llegado el momento, cuando nosotros exploremos el diseño curricular, nos demos cuenta qué es gimnasia, nos demos cuenta qué es juego, nos demos cuenta qué es vida naturaleza. Entonces, podamos diferenciar los contenidos para saber realmente qué estamos enseñando a través del diseño curricular. ¿eh? Así que bueno, el sentido de esta clase era un poco esto, mostrarte cómo esta materia, mi materia que di tanto en primer año como en este, cobra real sentido o cobra real sentido práctico cuando el año que viene hagamos las prácticas y podemos diferenciar los contenidos del diseño curricular que vamos a dar en el jardín y en el nivel primario. El sábado que viene no, pero el otro, cuando nos encontremos, vamos a charlar un poquito de esto para que vos me puedas expresar o me puedas dar tu parecer. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos, así que nos vemos, vamos a poner pausa aquí. Nos vemos el sábado que viene, ya no de manera presencial, sino a través de una clase grabada. ¿Sí? Así que nos vemos pronto. Hasta luego.